Ajá. La primera llavecita que les puse en el 0,8 es la parte decimal exacta. Sí, ya no se repite. El 0,8 ya no se repite. Sin embargo, luego sigue el 0,3, 0,3, 0,3. Ese sí se repite. Entonces, la parte periódica es 0,3. ¿Cómo lo pueden expresar también? Como 1,08 y luego le agregan el 0,3 y le ponen una rayita arriba del 0,3. Significa que de esa parte decimal solo el 0,3 es periódico, solo el 0,3 se repite. ¿Sí quedó claro este decimal periódico mixto? Sí. Sí. Sí, maestra. Ok. Ahora, por ejemplo, si ustedes tuvieran un número similar al anterior, pero que fuera 1,08080808, si se dan cuenta, en este caso, toda la parte decimal, o sea, toda la parte después del punto, se repite, toda es periódica. Entonces, si fuera este número, se llamaría decimal periódico puro. Y lo escribiríamos como 1,08 y la rayita del periodo va arriba del 0,8 porque esas dos cifras son las que se repiten hasta el infinito. ¿Sí quedó clara la diferencia entre el periódico mixto y el periódico puro? Sí, maestra. Sí, Maestra. Ok. ¿A alguien no le quedó claro? Bueno, entonces ya quedamos en cómo una fracción impropia se puede transformar tanto a su número mixto como a su decimal. Ajá, también las propias se pueden transformar a la parte decimal, nada más que no van a tener enteros, van a tener puros dígitos decimales. ¿Sí me explico? Porque al ser propias, pues no hay enteros. En el caso de las impropias, siempre van a tener una parte entera y una parte decimal. ¿Qué otra cosa? Bueno, entonces ya sabemos cómo transformar de impropia a número mixto, pero ¿qué pasa cuando tenemos el número mixto? ¿Cómo lo pasamos a fracción impropia? Por ejemplo, 3 enteros, 4 novenos. ¿Cómo se transformaría esa subfracción impropia? Se multiplica 3 por 9 y se suma 4. Exactamente. No olviden que lo que va a ir abajo, el denominador siempre va a ser 9, porque es la parte total, son novenos. Estamos hablando, por ejemplo, de una pizza partida en 9 pedazos. Ajá, entonces los novenos son como el total. Para transformar de este mixto a impropia, vamos a multiplicar 3 por 9, le voy a poner en la cruz de la multiplicación, y luego ya cuando tengamos ese resultado hacia arriba, le vamos a sumar el 4. ¿Cuánto es 3 por 9? 27. 27 más 4, 31. 31. ¿Y abajo qué va a quedar? Noveno. El 9, porque estamos hablando de novenos. ¿Sí? Entonces, siempre que les den el número mixto, multiplican la parte entera por los novenos, ¿sí? Y luego se le suma el numerador de la fracción, que en este caso es 4. ¿Dudas con cómo pasar de número mixto a fracción? No. A ver cómo quedaría 8 enteros y 12 quinceavos. No sé. 8 por 15, ¿cuánto es? 120. 120. 120 más 12. 132. 132 quinceavos. 132 quinceavos. Bueno, van a copiar esto para dejarlo tantito y ahorita continuamos. ¿Y no van a copiar? Ya terminé, maestra. Ya lo terminé. Ok. Bueno, la siguiente pregunta es para
Hanna Yasmín, ¿andas por ahí? Sí, Ok. La pregunta que sigue es, ¿los porcentajes son fracciones? no, No, ¿por qué no? porque... Ah, bueno, no, yo creo que sí, ¿no? Porque los porcentajes representan pues una parte de un entero. Ay, ¿Y cuánto vale el entero? 100%. 100%. Ajá, la parte entera, digamos, está partida en 100 pedacitos. Entonces, sí, los porcentajes sí son fracciones, pero en este caso el denominador es 100. Por ejemplo, 3 entre 100 nos da ¿cuánto? 0.03 y nosotros lo representamos como el 3%. ¿Sí? Por ejemplo, el 12% lo representamos en fracción y entonces tendríamos 12 entre 100. ¿Vale? ¿Sí quedó claro esto? Sí. Ahora, por ejemplo, si yo tuviera 15 veintiunavos, ¿cómo expreso esta fracción en porcentaje? ¿Cómo le harían ustedes? Lo multiplicas por 100. 15 por 21 lo multiplicas por 100. Lo que tenemos que hacer, por ejemplo, es una regla de 3. 21 en este caso tiene que ser el 100%, ¿verdad? Sí. Entonces, 15, ¿qué porcentaje es? Y multiplicamos 15 por 100 entre 21. 71.42. Ajá. Y fíjense, nos da, de una vez les voy a explicar esto. En porcentaje entonces sería 71 punto y viene 42.8. Si yo ahí les digo, redondeen a 2 cifras, se tienen que fijar, esta es la primera cifra, la segunda cifra después del punto decimal y la tercera cifra. Ahora, si yo les digo redondeen a 2 cifras, me fijo en la tercera. Si la tercera es más grande que 5, entonces le subo una cifra a la segunda. ¿Sí me explico? Entonces, redondeando a 2 sería 71.42, porque el 8 es más grande que 5. Ajá. Si, por ejemplo, tuviéramos 71.422, entonces, redondeando a 2 cifras, pondríamos 71.42. ¿Por qué? Porque el 2 es menor que 5. ¿Vale? ¿Sí quedó claro esto del redondeo? Sí, maestra. Bueno, si les dijera yo me redondean a 3 cifras, entonces en la que se tienen que fijar es en la cuarta cifra. Si la cuarta fuera mayor que 5, entonces sube la cifra anterior, pero si la cuarta fuera menor que 5, se queda igual a la cifra anterior. ¿Va? Sí, maestra. Sí. Ok. ¿Dudas con cómo se pasó de 15 sobre 21 al porcentaje? No. Ok. ¿Ya puedo cambiar la pantallita o me espero tantito? Ya, maestra. Bueno. Lo que sí no expliqué bien en la presentación es que es una proporción. Yo les decía ahí que una razón es una fracción también. Por ejemplo, si les ponen razón de A a B, esto se puede expresar como A entre B, ¿sí? Pero una proporción, creo que aquí me faltó el acento.
Una proporción es la comparación entre dos fracciones, que generalmente se pone como igualdad, ¿sí? A ver, vamos a poner proporción. Es, por ejemplo, si yo comparo A entre B igual a C entre D. Esa sería una proporción, ¿sí? Una igualdad. Les voy a dar un ejemplo. Bueno, entonces, antes de darles el ejemplo, quedamos que una razón, esta que está aquí, también es una fracción. Al igual que el porcentaje, también es una fracción. Sin embargo, ya cuando hablamos de proporciones, ya estamos comparando o igualando fracciones. ¿Va? Sí, ¿A qué le suena la palabra morfometría? a la estructura de los números. A la forma de medición. ¿A la forma qué? De medición. La parte que dice metría tiene que ver con medición. Exacto. Luis Miguel puso en el chat medida de la forma. Sí, tiene que ver con la medida que nosotros vamos a tomar de las diferentes partes de un cuerpo. La morfometría, es decir, medir los segmentos o partes del cuerpo de un organismo, sirve para muchas cosas. Por ejemplo, el medir los tamaños de los renacuajos, de cierta especie de ranas, nos sirve como indicador, ¿sí? Dependiendo del tamaño de los renacuajos, nosotros podemos hacer una correlación con si el lago en donde están viviendo está contaminado. Ajá, porque digamos que podemos comparar un renacuajo que vive en una laguna prístina en donde no hay contaminación, su tamaño va a ser diferente que el tamaño de los renacuajos que están en lagunas contaminadas, y se puede correlacionar el tamaño con los diferentes contaminantes que se encuentran en las lagunas. No sé si me explico. A ver, Sí, pues, maestra. Sí, maestra. la densidad, pusieron en el chat, la densidad es una relación de masa, es una razón de masa-volumen. Sí, la densidad es una fracción, nos indica masa entre volumen. Ya lo vamos a ver eso en uno de los problemitas que les dejé. Bueno, entonces, por ejemplo, la morfometría sirve como una medida de bioindicadores. Es decir, las ranitas, los renacuajos, nos van a servir para vigilar la contaminación que hay en esa laguna en donde viven. También nos sirve la morfometría para conocer rasgos evolutivos. No sé si lo escribí bien. ¿Rasgos iba con Z? Creo que sí, ¿verdad? Sí. También nos sirve para saber rasgos evolutivos. Por ejemplo, la tesis que yo realicé para recibirme de la licenciatura de biología fue la comparación de rasgos morfométricos del esqueleto branquial en diferentes especies de peces. Entonces yo veía, de acuerdo con esas medidas que yo obtenía, si habían correlaciones entre las especies y podía decidir qué rasgo era, digamos, novedoso en tal especie, qué rasgo se compartía, o sea, quiere decir que lo tenían desde el ancestro común y así sucesivamente. Y la morfometría también nos sirve para caracterizar especies. Ah, dice Minerva que rasgo va con S, entonces déjenme borrar. Tache a la maestra por burra. ¿Así? No, maestra. ¿No? No. ¿Estaba bien escrito? No, pero que no es burra. Sí, tache por burra la maestra. Pero bueno, entonces les decía también para caracterización de especies. Ustedes cuando vayan en semestres más avanzados caracterizan. Ay, discúlpenme, es que
tengo dislexia y a veces escribo al revés, caracterización de especies. Cuando vayan en semestres más avanzados les van a decir, por ejemplo, cuando decidan con guías taxonómicas de qué especie se trata la que ustedes colectaron, les van a decir, tiene medida de, no sé, por ejemplo, las tortugas. La trompita de las tortugas se llama ranfoteca. Su ranfoteca mide tanto, ¿no? Entonces son caracteres que nosotros ya hemos determinado para ciertas especies. Sirve la morfometría para caracterizar a esas especies. Y bueno, por ejemplo, también en los peces se pueden separar en especies de acuerdo con las características de unos huesos que tienen en la parte en que nosotros tenemos el oído, pero ellos no se llama oído como tal, sino que esos huesos se llaman otolitos. Y cada especie tiene características diferentes en sus otolitos. Y entre esas características distintas es la medida del otolito. Y esto también es un carácter de comparación morfométrica porque se midió, y se sabe que para cierta especie el otolito mide tanto, tiene tal forma y así, y para otro la medida es diferente. No sé si me explico. Sí, maestra. Sí. Por ejemplo, les voy a explicar más o menos lo que se hace en morfometría, en peces, ya que yo trabajé con peces. Hagan de cuenta que se tiene el pez. Cuando ustedes ya vean peces, van a ver que tienen de manera general su aleta dorsal, su aleta pectoral, no sé dibujar bien, su aleta anal y su aleta pélvica, o su par de aletas pélvicas, pectorales y demás. Vamos a ponerlo feliz. Y tienen una estructura antes de la aleta pectoral que se llama opérculo. Si ustedes han comido pez así entero y ustedes ven que tiene el pez una estructura como cartilaginosa que se abre, aquí al ladito de su cabeza se llama opérculo. Y adentro de esa estructura van a encontrar las branquias del pez, que generalmente ya nos lo venden sin branquias, pero bueno. Las medidas morfométricas más generales que se toman en los peces, por ejemplo, es la longitud que tiene desde el hocico hasta el final de la cola. Esa se le llama longitud total. Otra medida morfométrica que se considera es precisamente la longitud que hay desde el inicio del hocico hasta el opérculo. Y a esa se le llama longitud cefálica. Y otra que se toma es de donde inicia la colita al hocico. Y a esta se le llama longitud estándar. Y entonces lo que hacemos en morfometría para encontrar relaciones evolutivas entre especies es comparar las razones que surgen de esas medidas. Por ejemplo, una primera razón es la longitud total, la puedo dividir entre la longitud estándar. Esa es una razón. Pero esa, para comparar, puedo igualarla con la longitud estándar. Ay, qué mensa. La longitud estándar que se divide entre la longitud cefálica. Cuando ya comparamos las dos razones, a esto se le llama proporcionalométrica. Y entonces, dependiendo de los resultados que obtengamos de esa igualdad y de otros procedimientos del cálculo que ustedes van a ver en cuarto semestre, van a poder decidir si se tratan de caracteres ancestrales, si se tratan de caracteres novedosos para la especie y demás. No sé si haya quedado claro esto de la proporción. Sí. No sé si conozcan también otro término que tiene que ver con
con el cuerpo de los organismos o con la forma de los organismos que le llaman proporción áurea. Sí. A ver, vamos a poner aquí proporción. O le llaman también proporción divina y no sé qué más. Fíjense bien, la proporción áurea es un numerito que salió de comparar segmentos dentro de una misma recta, por ejemplo, en el cuerpo humano. Imagínense ustedes, pónganse frente al espejo y vean su altura. Su altura la pueden determinar con una línea en el centro, en el centro de su cuerpo. Pero en esa recta que define su altura, hay varios segmentos, por ejemplo, la longitud de su cabeza, la longitud de su tronco. Entonces, por ejemplo, lo que se hacía era comparar la división entre la longitud total y la longitud, no sé, del tronco, y compararla con la longitud del tronco dividida entre la longitud de la cabeza. Y siempre que hacían esas comparaciones salía un número que le llaman el número divino, el número de oro, y que es determinado o denotado más bien por la letra phi, es la letra phi griega, y este número que sale de esas divisiones es 1.6180, 33 y así infinito porque es un número irracional. Y entonces se decía que cuando se tenía esa proporción, las cosas eran bellas, eran estéticas y demás. Entonces, sucede que esa proporción o ese número áureo se ha encontrado en las hojas de las plantas, por ejemplo, la estructura de las conchas de caracoles, en el cuerpo humano. Por ejemplo, no sé si conozcan la obra de Leonardo da Vinci que se llama Hombre de Vitruvio. Es miren, se los comparto. Esta obra que está aquí se le conoce como Hombre de Vitruvio. Y se supone que este hombre de Vitruvio está construido con la proporción divina y por lo tanto es perfecto. Y entonces, no sé si se dan cuenta ustedes que hay un círculo y también hay un cuadrado. Entonces, se supone que si ustedes dividen la altura del cuadrado, que sería de la cabeza del hombre hasta los pies, lo dividen entre el radio del círculo, por ejemplo, de aquí del ombliguito de la persona hacia donde termina la curva. Si ustedes hacen esa división, van a encontrar el número áureo. ¿Sí me explico? ¿Dudas hasta aquí? No. Y entonces por eso esta obra es como considerada perfecta, porque tiene proporción áurea. Si ustedes visitan en internet, buscan en imágenes proporción áurea o número áureo, van a encontrar también estructuras de plantas, como por ejemplo las espinas de las cactáceas, las hojitas de los helechos, todas estas formas, cuerpos, tienen proporción áurea. Y también, no sé si conozcan ustedes, otro ejemplo es la sucesión de un matemático famoso llamado Leonardo de Pisa. ¿La conocen? No. Bueno, Leonardo de Pisa, mejor conocido como Fibonacci. Y él entonces hizo una sucesión numérica. La sucesión numérica que empieza con 0, luego le agregó un 1, y luego sumó esos dos números. 0 más 1 da 1, ¿verdad? Y luego sumó ese 1 que había resultado con el exactamente anterior, y 1 más 1, 2. Y luego ese 2 lo sumó con el anterior, 2 más 1, 3.
Y luego ese 3 lo sumó con el anterior, le dio 5, y 5 más 3 da 8, y 8 más 5 da 13, y así sucesivamente. Esa serie numérica se le conoce como sucesión de Fibonacci. Y si ustedes a partir del 5 empiezan a dividir entre el número precedente, por ejemplo, el 5 entre el 3, el 8 entre el 5, el 13 entre el 8, y así sucesivamente, el resultado de esa división se va a acercar ¿a cuál? Al número phi. Y se puede dibujar, de hecho hay muchas aplicaciones de la sucesión de Fibonacci en el arte. El más conocido pues es la zona áurea. Entonces tiene un rectángulo y ese rectángulo es dividido de la siguiente manera. Sí, y entonces estos cuadritos, los que están en el centro, valen la primera parte de la sucesión de Fibonacci. Bueno, obviamente el 0 no lo ponen, pero en la primera parte, diferente de 0 es 1, entonces ese primer cuadrito vale 1, el segundo también vale 1, el siguiente vale 2, el siguiente valdría 3, el otro vale 5, el siguiente 8, y luego este último que está representado aquí es el 13. Y luego lo que hacen es dibujar precisamente la zona áurea, que es como un caracolito. Y esa proporción áurea que viene dibujada ahí en ese caracolito se asemeja mucho a la estructura de la concha de un caracol llamado Nautilus. Ajá, pusieron Charlotte puso ahí en el chat, en los fósiles de nautiloideos igual. Sí, esta proporción está precisamente presente en la concha de los Nautilus. Y como les digo, en muchas otras estructuras naturales se encuentra la proporción áurea. Déjenme. No sé si vayan a copiar, ¿sí se ve? Sí, ¿Me sí, puede poner un poquito zoom, maestra? Es que no veo los números. Así está perfecto, gracias. ok. ¿Tienen dudas con esto de las proporciones? No. 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 Bueno, Maestra, ¿me podría decir otra vez la definición de proporción, por favor? sí, la proporción es una igualdad entre dos o más razones. A ver, aquí lo voy a escribir. Y quedamos claros de que las razones son fracciones. Sí, maestra, gracias. Ok. Sí, ponen aquí en el chat que se ve en el centro de los girasoles. Sí, se ven un montón de estructuras desde estructuras microscópicas hasta macroscópicas, como son las galaxias, cúmulos de estrellas y demás. Por eso le llaman proporción divina o proporción de oro. Y de ahí también surgió la idea ¿cómo se llama? Bueno, de que todos los seres, de que toda la diversidad que existe en el planeta fue creada por Dios. Precisamente porque se encontró, una de las razones fue que se encontró esta proporción en la estructura de los seres vivos. Y esta corriente se llama creacionismo, ajá, en donde se cree que Dios creó la diversidad que conocemos.
Me dicen cuando pueda cambiar la pantallita. Ya, maestra. ¿Ya nadie copia? No, está bien. Ok. Bueno, otro ejemplo es precisamente lo que yo les comentaba antes, conocido como alometría. La alometría es la relación entre los cambios que hay en diferentes razones, considerando dimensiones de los sistemas biológicos. Ajá, generalmente, cuando uno habla de razón, en alometría estamos hablando de diferencias del crecimiento con respecto al tiempo, ¿sí? Por ejemplo, la cabeza en los bebés crece a un ritmo muy acelerado, pero ya conforme van creciendo, se van haciendo niños, luego jóvenes y luego adultos, el ritmo de crecimiento disminuye hasta que cesa. Si no, imagínense, seríamos unos cabezones todos. Entonces, cuando hablamos de alometría, hablamos de la comparación de razones y esto tiene que ver con ritmos de cambio. Siempre que les digan ritmos, es con respecto al tiempo. Ritmos de cambio en dimensiones físicas. Por ejemplo, si ustedes tienen, vamos a hablar ya ahorita más en lenguaje algebraico. En lenguaje algebraico, recuerden que vamos a utilizar letras para referirnos a ciertas variables. En este caso, como la alometría mide ritmos de cambio en dimensiones físicas, imagínense que tenemos una dimensión Y, no sé, tamaño, por ejemplo, de la cabeza, y una dimensión X, por ejemplo, tamaño total del cuerpo de un individuo. Vamos a determinar primero las tasas de crecimiento o la razón de crecimiento o el ritmo. Ustedes ya van a ver en cuarto semestre que el ritmo de crecimiento de Y y el ritmo de crecimiento de X lo van a poner como una derivada. La derivada de Y con respecto al tiempo y en el caso del tamaño total, la derivada de X con respecto al tiempo. ¿Sí? Estos son ritmos. Ritmos de crecimiento. Crecimiento. Entonces, lo que nos dice la alometría es lo siguiente. Si yo divido el ritmo de crecimiento de la cabeza entre el ritmo de crecimiento total del cuerpo del organismo, entonces yo puedo determinar el tamaño de Y entre X en un momento determinado. También la alometría nos sirve para saber precisamente el cambio de la forma de los sistemas biológicos sin precisar el tiempo, ¿sí? Porque el tiempo se elimina y esto es muy importante para las cuestiones paleontológicas. Cuando se encuentra un fósil o varios fósiles y no se tiene idea del tiempo, esta alometría o la deducción de la alometría nos permite calcular cambios en las formas sin importar el tiempo. ¿Por qué? Fíjense bien, entonces aquí en esta igualdad yo ya puse que el ritmo de cambio de las estructuras es igual al cambio en un momento dado, perdón, a la medida de la estructura en un momento dado. Si nosotros hacemos la reglita del sándwich en la primer parte de las fracciones, que esto me parece que ya lo hicimos la clase pasada, lo de las reglas del sándwich, tendríamos que multiplicar extremos por extremos y medios por medios. Entonces el resultado sería dy por dt entre dx por dt. Y esto sería igual, en la otra parte de la igualdad no hago nada. Y entre x. Si se dan cuenta, dt entre dt me da 1. Diríamos coloquialmente, eliminamos dt. No es que se elimine, sino que su división da 1. Y entonces nosotros concluimos que dy
entre dx va a ser igual a y entre x. Y después, bueno, primero va a ser semejante. Déjenme borrar esto. Va a ser semejante a y entre x. También arriba sería semejante. Semejante significa también proporcional, ¿sí? El cambio en el ritmo es proporcional a la medida de la estructura en un momento dado, cualquier momento. Entonces, en lugar de poner las rayitas de igualdad, pongo unas como olitas y esas olitas significan proporción. Entonces, ya en el paso en el que íbamos, el ritmo de cambio de y de x es proporcional a la medida en cierto momento. Para quitar esta proporcionalidad y poner una igualdad, siempre, siempre, siempre se pone una constante de proporcionalidad, ¿sí? Por ejemplo, pondríamos en este caso dy en dx, pongo mi igualdad, esto es igual a una constante k de proporcionalidad que yo voy a encontrar dependiendo de los datos de mi problema por y entre x, ¿sí? Si se dan cuenta, ya cambié las rayitas de proporcionalidad por mis rayitas de igualdad, ¿sí? Ya cuando uno coloca la constante de proporcionalidad, entonces ya podemos poner igualdad. Y después de varios procedimientos del cálculo que ustedes van a hacer en cuarto semestre, van a llegar a la siguiente solución, que la función y es igual a la constante de proporcionalidad por x elevado a la b. Insisto, esto es con procedimientos del cálculo, que van a ser ecuaciones diferenciales. Y a esta última función que encontramos se le conoce como ley alométrica. Y entonces la ley alométrica surge de que nosotros decimos que el cambio en el ritmo de las estructuras es proporcional a la medida de esas estructuras en un momento dado. ¿Dudas con esto? ¿Los hice bolas? No, maestra, todo bien. Ok. Nada más, ¿cómo se llamaba el ese que es como igual, pero curveado? Se llama proporción. Es proporcional a, por ejemplo, en este caso, donde estoy poniendo el asterisco, decimos el ritmo de cambio de y con respecto a x es proporcional a la medida de x, perdón, a la medida de y con respecto a x en un momento dado. Y quedamos entonces que cuando ya queremos quitar la proporcionalidad para poner una ecuación como tal, es decir, con el signo de igualdad, entonces vamos a quitar, vamos a poner las rayitas derechitas y a agregar la constante de proporcionalidad k. K va a tomar el valor dependiendo del problema que tengan. Un ejemplo de la ecuación esta de la ley alométrica que surgió de una proporcionalidad es la tasa metabólica. ¿Qué creen ustedes que sea la tasa metabólica? Bueno, primero, ¿qué es el metabolismo? A ver, Charlotte. ¿Andas por ahí, Charlotte?
Bueno, a ver quién iba a contestar. Pusieron síntesis de moléculas grandes. Puede ser la síntesis de moléculas grandes, pero también puede ser el catabolismo, el anabolismo. Acuérdense, la construcción, que es la síntesis de moléculas grandes, pero también la destrucción de moléculas para formar otras más pequeñas. Toda la suma de esos procesos de síntesis y destrucción, por así decirlo, se llama metabolismo, ¿va? Entonces, la tasa metabólica se define como la energía mínima que necesita un sistema para subsistir, ¿sí? Esa es la tasa metabólica. Y cuando hablamos de tasas o razones o ritmos, siempre va a ser con respecto a algo. En este caso, surgieron un matemático famoso, definió unas ecuaciones para determinar el metabolismo o la tasa metabólica de animales tanto endotermos como ectotermos. Aquí hay que hacer una pausa. Los animales endotermos son, por ejemplo, como nosotros, que toda nuestra energía la obtenemos de ese metabolismo interno. Y en el caso de los animales ectotermos, como las lagartijas, el calor o la energía que necesitan la obtienen de afuera, del medio ambiente. Si se dan cuenta, por eso decimos, ahí vamos a hacer unas lagartijas y nos ponemos a hacer ejercicio, ¿no? Porque las lagartijas se ponen en el sol y se empiezan a mover de tal manera que parece que están haciendo ejercicio, pero no es que estén haciendo ejercicio, sino que están echadas al sol para poder obtener el calor o la energía del medio ambiente, ¿vale? Entonces, esa es la diferencia entre endotermos, energía de adentro o calor por dentro, y ectotermos, el calor lo obtienen de afuera. Entonces, la tasa metabólica la midieron primero en disipación de calor. ¿Cuánto calor disipa un cuerpo? ¿Sí? Porque obviamente el calor que disipa es también la energía que necesita para subsistir. Y entonces, ese matemático famoso del que les hablo se llama Max Kleiber, creo que así se escribe. Ahorita investigo bien el apellido. Pero bueno, entonces Max Kleiber empezó a trabajar midiendo primero H. A H lo llamó, o bueno, lo dedujo que era el metabolismo. El metabolismo del animal. Aquí ya estamos hablando en lenguaje algebraico, ¿eh? Entonces, H es el metabolismo del animal. ¿Y cómo lo medía? En calor disipado. ¿Cuánto calor disipaba el animal? No sé si es disipado, creo que sí. Y la otra variable que consideró fue la masa del animal. Él quería saber si cómo se comportaba el metabolismo, si animales más pesados tenían una mayor tasa metabólica o una menor tasa metabólica comparada con los animales menos pesados, ¿sí? De ahí surgió su pregunta. Y entonces determinó esta ecuación que es H igual, o sea, calor disipado es igual a una constante de proporcionalidad por el peso del animal elevado a la 0.75. Y entonces dijo, bueno, para tasa metabólica, como es una tasa, yo tengo que poner en proporción el metabolismo, el calor disipado. ¿Con respecto a quién voy a medir el calor disipado? Y entonces dijo, bueno, voy a medir el calor disipado con respecto a la masa. ¿Sí? Y entonces puso H entre W va a ser igual, y como lo que se hace de un lado de la ecuación se tiene que hacer del otro lado, puso esto es igual a K por W a la 0.75 también entre W. Y entonces H entre W lo llamó tasa metabólica
y resolvió esta parte de acá, que es una división. Si se dan cuenta, tenemos exponentes. La K, pues no nos importa porque no hay K en el denominador, pero la W sí nos importa y es una potencia. W arriba en el numerador está elevado a la punto 75 y abajo está elevado a la 1. Y entonces resolvió. Uso entonces H entre W es igual, a la K la pongo igual, y luego tengo división de potencias de la misma base. Entonces pongo la base W y pongo 0.75 menos 1, ¿verdad? Porque se restan exponentes. Entonces, ¿qué obtuvo? H entre W es igual a K por W. Restamos 0.75 menos 1 y nos da la menos 0.25, ¿verdad? Y entonces esto se puede expresar como la tasa metabólica es igual a K por 1 entre W a la 0.25. Y ya pongo el 0.25 positivo porque ya es un denominador, eso lo vimos la clase pasada. O también lo pueden poner como K entre W a la 0.25. Y entonces H entre W es igual a K entre W a la 0.25. Y esa es la famosa ecuación de Max Kleber para la tasa metabólica de animales endotermos, ¿vale? ¿Qué significa esta ecuación? Fíjense bien. Como tenemos la tasa metabólica, que es H con respecto a W, y W elevado a una potencia es un denominador, o si lo vemos desde acá arribita, comparamos la tasa metabólica y W está con una potencia negativa, significa que la tasa metabólica es inversamente proporcional a la masa, porque tiene un signo menos, o lo que es lo mismo, porque está la masa como un denominador. Eso significa tasa metabólica es inversamente proporcional a la masa del animal. ¿Qué significa, chicos? Que entre más pesado sea el animal, menos tasa metabólica va a tener, o sea, requiere menos energía para poder subsistir. Y entre más pequeño o menos pesado sea el animal, va a tener una tasa metabólica superior, ¿sí? Cuando aumenta la tasa metabólica, disminuye la masa del animal. Eso significa que sea inversamente proporcional. ¿Dudas con esto? No, maestra. No. En cambio, chicos, si nosotros nos vamos a la primera ecuación, que es esta de aquí, ahí como la W, que es la masa, tiene un exponente positivo, nosotros podemos decir que el calor disipado, H, es directamente proporcional con la masa. H directamente proporcional a la masa. Ajá, ¿por qué? Pues porque el signo de la potencia es positivo y significa que W elevado a la punto 75 es un numerador, no un denominador. Entonces, en este caso es directamente proporcional. Un animal más pesado va a disipar más calor que un animal menos pesado, ¿vale? Sí. Sí, maestra. Bueno, creo que la primer parte ya la habían copiado, entonces le hice chiquita la pantalla para que copien esa parte de la tasa metabólica.
Me dicen cuando pueda cambiar de pantallita o si tienen alguna duda. ¿No tienen ninguna duda, chicos, con las proporciones? Preguntaron en el chat, maestra, pero es que creo que mi compañera no tiene, bueno, no sirve su micrófono, pero ahí puso su pregunta en el chat. A ver. Ajá, bueno, sí tiene que ver, dice de las reglas de Bergman, que son las reglas térmicas. Sí, de hecho, por eso, por las leyes de Max Kleber, es que se entienden las reglas de Bergman, que dice que se necesitan menos recursos para satisfacer a animales más grandes, ¿sí? ¿Por qué? Porque su tasa metabólica es menor con respecto a los animales más pequeños. Y entonces se hace una relación con el tamaño poblacional, ¿sí? Por eso se concluye que, por ejemplo, animales muy grandes de tamaño viven en poblaciones o tienen poblaciones pequeñas en un espacio, ¿va? Y los animales más pequeños suelen tener, su población es muy grande. Esto por la demanda de recursos. ¿Sí me explico, Charlotte? Ok, sí, sí tiene que ver con eso. Eso lo van a ver en ecología, me imagino. Ajá, la regla de tres es, sí, es proporción. La regla de tres nos va a servir para resolver proporciones, para igualar razones, para resolver también problemas con porcentajes, con fracciones. Y sí, sí, se va a utilizar la regla de tres, pero también se utilizan los, ¿cómo se llaman estos factores de conversión? En química, sobre todo, van a haber factores de conversión, que es una manera diferente de expresar una regla de tres. Ahorita, si nos da tiempo de resolver los problemas, se van a dar cuenta de que es lo mismo. Si no, no se preocupen, en la próxima clase resolvemos los problemas. Nada más que sí me interesa que quede claro esto, porque para que ya vayan preparados para cuarto semestre. Chicos, ¿ya puedo cambiar de pantallita o me espero tantito? Ya, maestra. Ok. Miren, con respecto a las proporciones, es importante que ustedes por ejemplo, U es directamente proporcional
con V. U y V son dos variables diferentes que ustedes quieren relacionar. Cuando les dicen en un problema que tal variable es directamente proporcional con otra variable, entonces ustedes van a escribir la siguiente ecuación. U es igual a una constante de proporcionalidad por V, ¿sí? Ahora, cuando les dicen U, que es más o menos lo que vimos en el ejemplo pasado, U es inversamente proporcional, porque ahí en sus problemas vienen de este tipo de enunciados. U es inversamente proporcional con V o a V. Y entonces ustedes van a plantear la siguiente ecuación. U es igual a K por 1 entre V, o lo que es lo mismo, K entre V, o lo que es lo mismo, K por V a la menos 1, ¿sí? ¿Dudas con esta? Por ejemplo, si les dicen U es directamente proporcional con la enésima potencia de V. Entonces ustedes van a escribir U es igual a la constante de proporcionalidad por V elevado a la n potencia, porque me dice que U es directamente proporcional con la enésima potencia de V. Ya en el problema les pueden decir con la segunda, con la tercera potencia, o sea, al cuadrado o al cubo, ¿vale? Y lo contrario, en D, U es inversamente proporcional con la enésima potencia de V. Y entonces ustedes van a escribir U es igual a la constante de proporcionalidad por 1 entre V a la N, o lo pueden escribir como K entre V a la N, o también lo pueden escribir como K por V a la menos N. ¿Sí quedó claro, chicos? Sí, maestra. ¿Nadie tiene dudas? ¿O hay alguien por ahí que tiene alguna duda? Bueno, yo una constante, o sea, para representar una constante en general, siempre es la letra K, ¿verdad? No se puede representar con otra letra. Pues depende del problema, pero las constantes de proporcionalidad, lo van a ver en cálculo, va a ser siempre K. Si en el problema les dicen tal cosa es una constante A o constante B, entonces esa es la letra que adopta la constante. Pero en el caso de las constantes de proporcionalidad, siempre o de manera general, se escriben como K, ¿vale? Sí. Bueno, me dicen, no importa si se les está yendo el internet, de todas maneras estoy grabando la clase, creo. A ver, déjenme ver si le puse grabar. Sí, está grabando la clase. Creo que no la grabé desde el inicio de la lista y eso, pero sí se grabó lo demás. Entonces voy a subir el video a YouTube para que puedan verlo con más calma. Bueno, ¿ya ¿puedo cambiar la pantallita, chicos? ¿O me espero tantito?
Ya. Esos enunciados que les puse les van a servir para plantear ecuaciones, ¿va? Ya en estos problemas que les dejé, ya desde ahí se pueden plantear ecuaciones. ¿Por qué hago esto? Porque generalmente no nos da tiempo para ver detalladamente cada cosa digamos, en cada bloque, y entonces me voy adelantando para que cuando lleguemos a la parte de ecuaciones ya tengan ustedes la noción. Y bueno, entonces vamos a pasar al paquete de actividades que yo les dejé. Entonces les dije que con ayuda de la presentación fueran resolviendo los ejercicios que vienen. Yo quería preguntarles si en el punto 5, que son fracciones, el primer ejercicio les dio problemas. Dice, transforman las fracciones impropias a número mixto o viceversa. Y ya vienen las fracciones. ¿Tienen dudas en esa? No. 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 ¿Nadie? No. Y luego viene, ordena de menor a mayor las siguientes fracciones. ¿Alguien tiene duda en cómo ordenar esas fracciones? No. Bueno, recuerden primero, las más chiquitas pues son las que son propias, porque no, ni siquiera toman valores de enteros. Y ya después, para determinar cuál es más pequeña, pueden hacer la división. Practiquen, por favor, hacer divisiones a mano, porque luego sí se ponen quisquillosos los del módulo, y si hacemos departamental y les ponen a usar la pizarra, pues van a tronar como chinampinas. Y luego viene, resuelve las siguientes operaciones con fracciones. Esta sí me gustaría resolver por lo menos las primeras 3 entre todos, y ya para que queden claras algunas dudas, ¿no?, que pudieran tener. ¿Cómo ven? Está bien. Sí, está bien, profesora. Bueno, para resolver las operaciones con fracciones, es importante que hayan comprendido la parte de factorizar, de encontrar el mínimo común múltiplo, de reducir fracciones, cosa que venía en su presentación. Entonces, si no tuvieron tiempo u oportunidad de leerla, ya con calma la revisan en esta semana, y de todas maneras, si tienen dudas, espero aclararlas en esta parte. Déjenme ver. Entonces, vamos a resolver las primeras 3. El inciso A dice 12 quintos más 1/4 entre 5 novenos menos 8 quintos. Sí es esa, ¿verdad? Dice en el chat, dice, maestra, Sí, ¿qué se profesora. refiere con que otros profes nos van a hacer? Es que normalmente los departamentales los hacemos cada quien a nuestro grupo, pero yo no sé si por esta ocasión, que es modalidad virtual, quieran los maestros del módulo de álgebra que nos rolemos a los grupos. Entonces, si es así, bueno, en primera, si hay departamental, porque no estoy segura de que vaya a haber, pero si hay departamental y decide el jefe de módulo que nos rolemos a los grupos, entonces sí van a tener que hacer las operaciones a mano y todo eso. Pero bueno, yo espero que no haya departamental, porque insisto en que no hay condiciones para que haya, pero vamos a ver qué deciden en el módulo, ¿vale? Bueno, esa es la primera operación que viene con fracciones. Para ello es importante que recuerden, no nada más en las fracciones, chicos, en cualquier operación que venga así larga, es importante que recuerden la jerarquía de operaciones. Jerarquía de operaciones. Nos dice qué operación se hace primero que otra. Entonces, se supone que en primer lugar se realizan las operaciones que vengan dentro de signos de asociación, o sea, dentro de llaves, dentro de corchetes o dentro de paréntesis. Eso es lo primero que se realiza. Operaciones dentro
de llaves, corchetes o paréntesis. En segundo lugar, las potencias, se calculan las potencias. En tercer lugar, se realizan las multiplicaciones y divisiones en el orden que quieran. Y ya al final, en cuarto lugar, las sumas y restas. ¿Por qué les pongo esto? Porque si se dan cuenta, en la operación vienen signos de más, un signo de división y un signo de resta. Por lo tanto, de acuerdo con la jerarquía de operaciones, ¿cuál operación voy a hacer primero? La división. La división, ¿verdad? Incluso le puse ahí un paréntesis para como recalcar que voy a hacer primero la división. Entonces, del otro lado de la igualdad, o del signo igual, voy a poner 12 quintos porque a ese no le voy a hacer nada. Y luego le voy a poner más y el resultado de mi división. Las divisiones de fracciones, chicos, se hacen como una multiplicación cruzada, es decir, 1 por 9 y 4 por 5, ¿sí? 1 por 9, que es la primera multiplicación que van a hacer cruzada, la van a poner en el numerador. ¿Cuánto es 1 por 9? 9, ¿verdad? Y en el denominador van a poner el resultado de multiplicar 4 por 5. Y 4 por 5 es 20. Lo pueden hacer también como el sándwich. Lo voy a poner abajo. Dividan un cuarto entre 5 novenos. Y es lo mismo, ¿verdad? Multiplicamos extremos por extremos. 1 por 9 da 9. Y medios por medios, 4 por 5 da 20. Entonces es lo mismo hacer la reglita esta del sándwich o la multiplicación cruzada que les puse en un principio. Es lo mismo para dividir fracciones. Entonces ya hice mi división y finalmente apunto el menos 8 quintos. Ahora sí ya me quedan sumas y restas, entonces ya las puedo resolver de manera directa. Fíjense bien. En este caso, me fijo en los denominadores. En el primer denominador tengo 5 y en el último denominador también tengo 5. Sin embargo, en el de en medio tengo el 20. La pregunta que tengo que hacerme inmediatamente, ¿el 20 es múltiplo de 5? Sí. Sí. Es múltiplo de 5. Entonces, ese es el que me interesa ahorita, saber qué es múltiplo de 5. ¿Por qué? Porque los otros dos denominadores son 5 y son iguales. Como si es múltiplo 20 de 5, lo voy a poner como denominador común, ¿sí? Ahora voy a empezar a hacer la suma y la resta. Voy a dividir 20, que es mi denominador común, lo divido entre 5. ¿Cuánto me da 20 entre 5? 4. 4. Ese resultado lo voy a multiplicar por el numerador, que es 12. ¿Cuánto da 4 por 12? 48, ¿verdad? Veo el signo que sigue el signo de más, entonces pongo un más. Y repito el procedimiento. 20 lo divido entre 20. ¿Cuánto me da 20 entre 20? 1, ¿no? 20 entre 20 da 1. Y ese 1 que resultó lo multiplico por el 9. 1 por 9, pues 9. Me fijo en el signo siguiente, es menos. Y repito el procedimiento. 20 entre 5 a 4. Ese 4 que resultó lo multiplico por 8. Y me da 32. Y entonces ya hago la operación. A 48 le sumo 9 y le resto 32. ¿Cuánto me da? 25, ¿verdad? Sí. Y abajo
tengo 20. Ahora, de manera general, les van a pedir que expresen la fracción más pequeña, es decir, que reduzcan. ¿Se acuerdan cómo reducir? Podemos sacar sus factores, ¿no? Creo. Ajá, fíjense, voy a poner el 25 y el 20, el numerador y el denominador. Y comienzo, ¿tienen mitad? El 25 no, entonces lo bajo. El 20 sí, es 10. Tiene mitad, de nuevo el 10. Al 25 lo bajo porque no tiene mitad exacta, pero el 10 tiene mitad exacta y es 5. Ahora, ambos van a tener ¿qué? Quinta. Y la quinta de 25 es 5 y la quinta de 5 es 1. Entonces, quiere decir que el factor común es 5. Por lo tanto, divido mi numerador 25 entre 5, me da 5. Y mi denominador 20 entre 5, me da 4. Y esa sería la fracción más simple. ¿Dudas, chicos? No. No. Ok. Me espero tantito, me dicen cuando pueda cambiar de pantallita. ¿Listo, chicos? Sí, maestra. Bueno, vamos a pasar al inciso B. El inciso B dice 1/5 más 2/14. Se puede reducir 2/14, ¿verdad? Porque ambos, tanto el 2 como el 14, tienen mitad. Y luego viene por, lo voy a poner entre paréntesis, por 8 entre 13 menos 4/7 más 4/9. ¿No me faltó alguna fracción? No. Bueno, entonces fíjense, voy a reescribir la operación, pero ahora el 2 entre 14 la voy a reducir, ¿sí? Primero, antes de hacer alguna operación de fracciones, vean si se puede reducir alguna de las fracciones para que no les salga un resultado muy gigante. Entonces, 1/5 más 1/7 por 8 entre 13 menos 4/7 más 4/9. Entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer? ¿Cuál es la primera operación? Multiplicar. Multiplicación. La multiplicación, ¿verdad? Y se está multiplicando 1/7 por 8/13. Ahora bien, las multiplicaciones, chicos, de fracciones se hacen directas, numerador por numerador y denominador por denominador. Entonces, voy a poner acá abajo. A 1/5 no le estoy haciendo nada, entonces lo pongo igual. Más
Multiplico 1 por 8 8. y 13 por 7. 91. Ajá, 8. Maestra, ¿qué no es 4 séptimos? 4 séptimos está del otro lado. Por Es- eso, pero ¿por qué puso un séptimo? Ah, lo redujo, ¿verdad? Sí. Ajá, porque reduje 2. Sí, perdón. Sí, ok, ya, perdón. Bueno, entonces continuamos. 8 entre 91 y lo demás lo apunto igual. 4 séptimos más 4 novenos. Ahora, fíjense que ya nada más tengo sumas y restas para no hacer solamente denominadores. El 5, el 91 y el 7 son números primos, ¿verdad? Solamente se dividen entre ellos mismos y entre 1. Y el único número que no es primo es el 9, porque se divide entre el mismo, entre el 3 y entre el 1. Pero lo que conviene aquí, como todos o la mayoría son primos, es multiplicarlos todos para sacar el mínimo común múltiplo, ¿sí? Entonces, si multiplicamos 5 por 91 por 7 por 9, ¿cuánto les da? A mí me dio 28,665. Sí. Este se va a llamar mínimo común múltiplo, ¿sí? Lo pueden sacar así multiplicando todos los denominadores o factorizando. ¿Quieren que factoricemos para que vean que les va a dar lo mismo? ¿O aquí la dejamos? Pues ahí la dejamos, ¿no? Bueno, y entonces vamos a empezar a hacer el procedimiento que hicimos en el ejercicio anterior. El denominador primero lo divido entre 5 y el resultado lo multiplico por 1. ¿Cuánto daría 28,665 entre 5? Da 5,733. Ajá, por 1, Pues lo lo mismo. mismo, ¿verdad? Ahorita les digo para cuándo es el paquete de actividades. Ajá. Y entonces le pongo mi signo de más porque sigue un más. Repito el procedimiento. 28,665 lo divido entre 91. Ujú. Entre 91. Y a mí me dio 315. Sí. Y eso se multiplica por 8. Y me da 2,520. 20. Me fijo en el siguiente signo, es menos, ¿verdad? Entonces pongo menos. Y repito el procedimiento, 28,665 entre 7 y lo que resulte por 4. Son 4,095. Ajá. Por 4 da 16,380. Exactamente. ¿Sí me siguen los demás? Sí. Claro. Y luego sigue un signo de más. Entonces le pongo más y repito el procedimiento. Esto entre 9 y el resultado por 4. Da 3,185. Ajá, Por 4 da 12,740. exactamente. Y entonces ya sumamos todo lo de arriba. Y a mí me da 4,613 sobre 28,665. Y se puede reducir la fracción. Podemos factorizar y cuando ustedes factoricen se van a dar cuenta de que tanto el numerador como el denominador se pueden dividir entre 7 y resultan enteros. Entonces, 4,613 entre 7 me da 659. Abajo,
28,665 entre 7 me da 4,095. A ver, déjenme ver qué me pusieron en el chat. Ajá, ahí está. Y entonces esa sería la mínima fracción. ¿Pueden ustedes hacer las operaciones de fracciones en la calculadora? Claro que sí, pero, insisto, recuerden cómo hacerlas a mano para que no haya problemas después, ¿va? ¿Alguna duda, chicos, con esto? No, No. No. Bueno, entonces en el paquete de actividades faltaría revisar la parte de la fracción generatriz. Luego viene que expresemos algunas fracciones como porcentaje. Esto ya lo vimos. Recuerden que hay que hacer una regla de 3, ¿sí? Para poder expresar el porcentaje como en la primer parte de la clase. Y luego ya vienen problemas con proporciones y problemas en general con porcentajes, fracciones y proporciones. Sí me interesa, chicos, que los problemas los hagamos entre todos, no todos, pero sí algunos de los problemas, porque pueden quedar algunas dudas y porque quiero enseñarles a plantear las ecuaciones, ¿va? Entonces, para la siguiente clase revisaríamos esa parte de los problemas. Ustedes ya tendrían que tener contestado hasta antes del punto 6. Ajá. Hasta antes del punto 6, déjenme les comparto la pantalla. Fíjense. El punto 5, pues ya debe de haber quedado claro. Las operaciones, igual creo que no hay alguna duda, pero si la hay, me comentan por el WhatsApp. Y si quieren la parte de la fracción generatriz, la checamos la siguiente clase. Y ya a partir de proporciones, igual lo checamos para la siguiente clase. ¿Les parece bien? Sí, maestra, está bien. Sí, maestra. Bueno, de todas maneras, si ustedes ya pueden ir resolviendo los problemas, váyanlos haciendo, si no, no hay problema. Y ya la siguiente clase les diría cuándo entregan el paquete de actividades y cuándo sería su primer examen, ¿va? Sí. Sí, maestra. Sí, maestra. Bueno, entonces ya hasta aquí la dejamos, no me apuré como siempre, perdónenme, pero creo que era importante que conocieran todos estos conceptos, ¿va? Sí, maestra, no se preocupe. Sí, gracias, maestra. Gracias. Bueno, Gracias. cuídense mucho, estamos Gracias. en contacto. Gracias, maestra. Hasta luego. Saludos, profe. Bye. Gracias, maestra. Maestra. Adiós, chicos.